Hola, hola, ¿qué tal mis tejeartistas? Ya estamos aquí y en esta oportunidad miren lo que vamos a tejer. Se trata de estas babuchas, zapatitos, slippers, escarpines, como quieras llamarlos, en la técnica de 2 agujas y tienen un nombre, se llaman babuchas del desierto. Así las encontré y espero que este modelo también sea de tu agrado, ya que tenemos 3 de estos modelos que tienen una variante para hacerlos diferentes, ¿sí? Este es el tercer modelo y está tejido en punto bobo y punto jersey con disminuciones. Bien, para tejerlos hemos utilizado agujas de 7 milímetros de grosor y lana doble para alcanzar este grosor de nuestras agujas. Aproximadamente 100 gramos para tejer el par de estos bonitos slippers o zapatitos del desierto. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestras babuchitas, en este caso vamos a utilizar agujas de 7 milímetros de grosor. Yo voy a utilizar esta lana dominó que está indicada para las agujas del 4.5, pero la voy a unir a esta lana simple delgadita que está indicada para las agujas del 2.5. Entonces por allí alcanzamos el grosor de las agujas de 7 milímetros. También voy a usar estas donitas para el cabello, pero solo como unos marcadores porque no tengo marcadores, ¿sí? Y tengo acá el piecito de molde para darles la medida con la que vamos a trabajar. Estos zapatitos están indicados para la talla 35 hasta la 38 porque saben ustedes que el tejido cede. Entonces miren, para un pie de casi 22 centímetros y hasta unos 24 diría yo que va a ceder el tejido. Bien, vamos a continuar entonces y lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. ¿Cuántos puntos vamos a montar en nuestras agujas? Vamos a montar 57 puntos con lana doble. Si estamos tomando la lana más gruesita y la más delgadita. Entonces, con ambas lanas vamos a montar 57 puntos en nuestras agujas. Si aún no sabes cómo montar los puntos, pues debes de ver nuestro video donde te mostramos 4 formas diferentes de montar los puntos. Bien, entonces vamos a tejer 9 carreras en punto derecho con nuestros 57 puntos, ¿sí? 9 carreras. Vamos a ponernos muy cerquita de la cámara, ahí está. Y empezamos a tejer 9 carreras en punto derecho, es decir, desde el primer punto hasta el punto final, por 9 carreras vamos a tejer todo en punto derecho. Miren, yo voy a retirar estas lanitas para que ustedes puedan ver mejor con el fondo de color claro. Ahí está. En la primera carrera ya saben que tomo los puntos por la parte de atrás, pero luego los tejo normalmente, ¿sí? Entonces vamos a tejer así todas las carreras en punto derecho. Repito, son 9 carreras en punto derecho. Esta es la primera y vamos a tejer así 9 carreras. Termino esta primera carrera en punto derecho y empiezo la segunda también en punto derecho. Termino entonces esta segunda carrera y voy por la tercera carrera también en punto derecho. Termino ahora esta tercera carrera y continúo la cuarta carrera también en punto derecho, ¿sí? Bien, he continuado tejiendo y estoy terminando ahora la carrera número 9, ¿sí? Como les dije, hemos tejido 9 carreras y tenemos que ver de estos relieves, miren, de estos altos relieves, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Ahora vamos a empezar la repartición para hacer las disminuciones. Lo primero que haremos es tejer aquí 26 puntos derechos, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿sí? 24 puntos. Vamos a tejer 26, pero estos dos los vamos a tejer juntos, así que tejemos 24 puntos y luego estos dos los vamos a tejer juntos del derecho por la parte de atrás, ¿sí? Así miren, los tomamos juntos y vamos por atrás. Con esto hemos tejido 26 puntos, ¿sí? Luego voy a usar estas donitas que recuerdan que les dije para marcar. La voy a poner aquí y voy a tejer 5 puntos a partir de la donita. 1, 2, 3, 4 y 5 en punto derecho, ¿sí? Luego voy a poner mi donita nuevamente, ¿sí? Si ustedes tienen un marcador, ponen un marcador y luego voy a tomar 2 puntos juntos, igual que antes, del derecho. Bien, una vez que hemos puesto la marquita, tejemos 2 puntos juntos del derecho por atrás y así continuamos tejiendo el resto de puntos en punto derecho hasta terminar toda la carrera, todo en punto derecho. Bien, estoy terminando de tejer esta carrera en punto derecho, ¿sí? Doy la vuelta y ahora por este lado será el revés de mi tejido, ¿sí? Y por el revés del tejido siempre voy a tejer en punto revés. Y voy a tejer en punto revés todos los puntos hasta que llegue 2 puntos antes de la marca o del marcador que tengo, ¿sí? Entonces estoy tejiendo en punto revés y ahora van a ver cuándo es que me voy a detener. Para eso he puesto las marquitas o los marcadores, que si no son marcadores reales pueden ser una hebrita de lana, en fin, ¿sí? Bien, miren, así voy tejiendo en punto revés porque estoy por el revés de la prenda. Aquí está mi marcador y voy a dejar estos 2 puntos. Voy a tejer este último punto en revés y estos dos los voy a tejer juntos del revés porque estoy por el lado revés, ¿sí? Los tejo así, paso mi marcadorcito y estos dos también, perdón, estos que son 5 puntos, si no me equivoco, sí, 1, 2, también en revés, 3, 4 y 5 puntos en punto revés. Paso mi marquita y luego de ella 2 puntos juntos del revés, ¿sí? Las marquitas me indican dónde voy a tejer mis disminuciones y continúo tejiendo en punto revés. Termino toda esta carrera en punto revés. Entonces, como están viendo, estamos haciendo disminuciones tanto por el derecho como por el revés de la prenda o de la babucha. Continuamos hasta el final en punto revés. Bien, voy a tejer ahora mi tercera carrera de disminuciones porque ya he tejido 2 carreras con disminuciones y ahora empiezo por el lado derecho porque estoy tejiendo jersey derecho, ¿sí? Y estoy tejiendo así en punto derecho hasta tener 2 puntos antes de mi marcador. Tercera carrera de disminuciones. Estamos disminuyendo por el revés y por el derecho de la prenda o de la babuchita, slipper o zapato, como quieras llamarlo en este caso. Entonces tejo así hasta tener 2 puntos antes del marcador y voy a tomar estos 2 puntos como hace un momento juntos del derecho por la parte de atrás. Paso mi marcador y tejo mis 5 puntos en punto derecho. 2, 3, 4 y 5 puntos. Paso mi marcador y tejo estos 2 puntos juntos del derecho por atrás. Y termino de tejer esta carrera toda en punto derecho. Bien, terminé de tejer esta carrera en punto derecho y nuevamente vamos a la cuarta carrera de disminución. Miren, aquí notamos, acá hay un espacio y contamos 1, 2, 3. Hemos hecho la tercera carrera de disminución y ahora vamos por la cuarta carrera y tejemos en punto revés porque estamos en el revés del tejido, ¿sí? Y repetimos lo mismo. Solo vamos a hacer disminuciones por el derecho y revés de la prenda
hasta la cuarta carrera, ¿sí? Luego vamos a continuar haciendo las disminuciones solo por el derecho. Entonces vamos a continuar así tejiendo en punto revés aquí. Esta cuarta disminución es la última disminución que hacemos por el revés de la prenda. Y me encuentro aquí a 2 puntos de mi marcador, que tomo 2 juntos del revés y los tejo de una sola vez. Paso mi marcador y continúo tejiendo en punto revés mis 5 puntos centrales. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora paso este marcador y tejo 2 puntos juntos del revés. Y termino esta carrera tejiendo todo en punto revés. Bien, terminé de tejer esta carrera del revés y voy a empezar ahora la quinta carrera. 1, 2, 3, 4 y esta es mi quinta carrera de disminución, y ahora sí voy a hacer disminución también porque estoy por el derecho. Recuerden, por el revés es por donde ya no vamos a hacer disminuciones, ¿sí? Entonces vamos y tejemos nuestros puntitos. No es necesario contarlos porque tenemos nuestros marcadores, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar tejiendo así en punto derecho hasta quedar 2 puntos antes de mi marcador. Y ahí estoy, tomo estos 2 puntos juntos del derecho por atrás y los tejo. Paso mi marcador y tejo mis 5 puntos centrales. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso mi marcador y tejo mis 2 puntos juntos del derecho. Y termino tejiendo toda esta carrera en punto derecho, ¿sí? Voy a terminar hasta el último punto, doy la vuelta y tejo toda la carrera en punto revés, ¿sí? Y nos encontramos en la carrera del derecho nuevamente. Así que termino aquí y tejo la que sigue toda en punto revés. Bien, terminé de tejer ya toda esta carrera en punto revés sin hacer disminuciones, ¿sí? Esta vez en esta carrera de revés no hice disminuciones porque ahora vamos a trabajar las disminuciones solo por el derecho. Y para no confundirnos, vamos a poner un marcadorcito que nos recuerde que solo por este lado del tejido trabajamos las disminuciones. Y lo hacemos de la misma manera, ¿sí? Las carreras del revés se van a tejer todas en punto revés sin hacer ninguna disminución. Y vamos a disminuir nuestros puntos hasta quedarnos con 16 puntos hasta donde tenemos el marcador. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cuando tengamos así 16 puntos y el marcador esté aquí, ya entonces nos vamos a detener. Mientras tanto seguimos tejiendo. Por ejemplo, yo aquí tengo 17, 18, 19 y estos dos juntos del derecho, ¿sí? Porque por el derecho sí hago disminuciones y tendría en total 19 puntos, ¿sí? Voy a continuar haciendo mis disminuciones hasta tener 16 puntos. De la misma manera paso mi marcador, tejo mis 5 puntos centrales, paso mi marcador, tejo mis 2 puntos juntos del derecho por atrás y termino la carrera tejiendo en punto derecho toda hasta el final para pasar al otro lado y tejer todo en punto revés y volver a repetir lo mismo. Así continuamos haciendo las disminuciones mientras tejemos, solo disminuciones por el lado derecho hasta tener solo 16 puntos desde el marcador hasta aquí. Bien, miren, terminé de tejer toda esta carrera. Yo quité los marcadores, pero vamos a contar a partir de aquí. Aquí estaría mi marcador, ¿sí? Entonces cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Cuando tengo desde el marcador que estaría aquí hasta acá 16 puntos, lo mismo tengo en este lado, ya puedo empezar a tejer
la parte de la bastita alta de mi escarpín o babucha, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a tejer 9 carreras, todas en punto derecho, así como estoy tejiendo aquí, 9 carreras. Esta sería la primera y voy a tejer 9 carreras, ¿sí? Entonces, tejiendo 9 carreras con punto derecho, nos encontramos al término. Bien, miren, he tejido 6 carreras, 2, 4 y 6 carreras. Quería tejer 9 para obtener estos 5 relieves, pero me parece que va a ser demasiado alto. Entonces vamos a dejarlo en 6 carreras nada más. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a rematar los puntos, ¿sí? Bien, voy a tejer el primer punto derecho, el segundo también, y el anterior pasa por encima. Siguiente punto derecho y el anterior pasa por encima. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta el último punto. No lo hacemos ni muy ajustado ni demasiado suelto. Normalmente con la tensión que hacemos siempre en nuestro tejido, ¿sí? Así debe de verse y vamos a continuar. Bien, llegué hasta el último punto y lo que voy a hacer es dejar unos 20 o 25 centímetros de lana para poder coser con ella. Voy a cortar aquí y por este último puntito voy a pasar la hebra que está sobrando. Ahí está. Así se ve nuestra pantuflita, slipper o como quieran llamarlo. Sé que me van a decir que hay una muy parecida en nuestro canal. Sí, se parece un poco, no es muy parecida, ¿sí? Porque la otra no tiene este espacio que hay acá, sino que las disminuciones están juntas en el centro. También tenemos una que la empezamos por aquí y vamos haciendo aumentos. Pero esta tiene esta parte ancha aquí que van a ver ustedes la forma que da cuando la ponemos en nuestro piecito. Bien, vamos a encarar derechos, la ponemos así por el revés y vamos a coser de la siguiente manera. Como ustedes ya saben y les he enseñado, desde la esquina hasta aquí con esta hebrita y con esta hebra que dejamos siempre cuando montamos los puntos, cerramos toda la base. Bien, estoy terminando de coser aquí y solo me queda perder esta hebrita de lana para poder ya cortarla. Ahí está. La perdemos entre el tejido mismo, cortamos y listo. Así está nuestra babuchita o zapatito por el revés. Vamos a ponerlo por el derecho. Ahí está la parte de la planta y el resto del zapatito. Miren, se ve bastante ancho, pero cuando lo ponemos en el piecito pues toma la forma. Así es este modelito. Miren, ahí está. Qué bonito. Miren lo que les decía, esta parte de aquí. Voy a acercarlo un poquito para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Miren, esta parte de aquí, por los 5 puntos que pusimos, forma como un fuelle, ¿sí? Que le da al zapato una vista distinta al que hemos hecho antes. Bien, cualquiera de nuestros 3 modelos que ya tenemos en el canal de estas babuchitas o slippers del desierto, así es como se llaman, ese es su nombre, así los encontré con ese nombre. Pues cualquiera de los 3 modelos que son bastante parecidos, puedes encontrarlos aquí en Vivir Tejiendo. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer tus babuchitas porque están muy bonitas y súper fáciles de realizar. Y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme, mis tejiartistas. Un besito con mucho cariño y que Dios les bendiga.